Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida a nuestro invitado, José Alviar Campodónico. Él es columnista de Diario La Hora, analista. Y bueno, él ha visto también, como muchos ecuatorianos, cómo está pasando, ¿no? En el país de cara a estas elecciones, la economía estancada, múltiples crisis y el riesgo país que está sube, baja, sube, baja. Y bueno, lo último que se conoce es que el riesgo país de nuestro país superó los 1.400 puntos en medio de esta polémica de la adjudicación del campo Sacha, pero hay un artículo que escribe José Alvear justamente en Diario La Hora en donde menciona a la candidata y sus declaraciones que aumentan también el riesgo país. Y voy a leerles una partecita de este artículo para conversar ya con José Alvear. Y dice, la propuesta de la candidata de tomar las reservas para regalar bonos sociales, no reconocer los acuerdos con el FMI, solo generan preocupación en los mercados financieros y por ende aumentan considerablemente el riesgo país. La última vez que la candidata, el 6 de marzo, expuso sus propuestas económicas, el riesgo país alcanzó 1.487 puntos, es decir, aumentó 71 unidades. Pensar que hace exactamente un año el riesgo país había caído 901 puntos. Esto no es un detalle menor, pues debemos ser conscientes que el riesgo país es el indicador que mide la confianza o desconfianza con la que nos mira el mundo y sus mercados cuando nuestros candidatos o representantes manifiestan sus intenciones de cómo aspiran a administrar el país. Peor aún si ella mantiene una glosa desde el año 2012 por $798.196. Esa última no la sabía, pero damos la bienvenida a José Alvear Campodónico, columnista de Diario La Hora, analista y bueno, un ciudadano también preocupado del futuro de este país. Gracias, José, por acompañarnos, por aceptar esta entrevista y por estar aquí en la cabina de Radio Sucesos. Y bueno, ¿qué podemos esperar de estas elecciones de segunda vuelta que ya... El domingo tenemos un debate, arranca la campaña oficialmente y el 13 de abril volvemos a las urnas los ecuatorianos. Verónica, buenos días y un abrazo a quienes nos siguen en la mañana de hoy. Un buen inicio de semana para todos. Mira, primero explicarle a quienes nos escuchan qué es el riesgo país, porque siempre escuchamos esto y realmente no todos tenemos claro qué es el riesgo país. Y esto es muy importante que quienes nos siguen lo sepan, porque Ujú. hago tanto hincapié en declaraciones que suben o bajan el riesgo país. El riesgo país es esa probabilidad que tiene un determinado país de no cumplir sus compromisos financieros, sus acuerdos financieros. Y eso tiene una injerencia puntual en el nivel de inversión que hoy en día el Ecuador tanto necesita, porque Así si es. hay algo que está claro es que falta empleo y la única manera como ese empleo va a volver o va a aumentar o se van a abrir nuevas puertas, básicamente es en función de esa inversión o capital que entre al sistema, sea local o sea internacional. Entonces, el riesgo país se vuelve un termómetro muy importante para saber qué tantas Claro. posibilidades de tener un mejor país tenemos, valga la redundancia. Mira, hace un año el país alcanzó la tasa más baja de riesgo país, 902 puntos, que no lo alcanzaba desde el año 2022. Sin embargo, Novoa eh, llegó a recibir un gobierno con 1.975 puntos posterior a la administración de Lazo. Lo llega a bajar a esos 902 puntos, que te repito, era la tasa más baja de riesgo país desde marzo del 2022. Pero sin embargo, y aquí es donde viene, ¿no? Vienen un sinnúmero, empieza la campaña electoral, empiezan ciertos manejos que alertan un poco al mundo, Verónica, y por ejemplo tenemos que después de la primera vuelta, cuando ya se determina que el país estaba dividido y que íbamos a Claro. una segunda vuelta muy apretada, ya ese riesgo país se ubica en 1.162 puntos. Mira, ya empezó a subir. Luego, Así es. esto estamos hablando del 10 de febrero. Luego, el 13 de febrero, que el gobierno hace un cambio de la cartera de finanzas de Juan Carlos Vega al señor Luis Alberto Jaramillo, ya tenemos que el riesgo país sube a 1.244 puntos. Mira tú cómo todos estos cambios ponen un poco nervioso este termómetro Ujú. y lo van alterando.
Luego el país se maneja con este nivel alto de riesgo país y vienen los problemas de las famosas declaraciones de la candidata, ya que habla de que ella quiere bajar el IVA, desconociendo que lamentablemente, porque yo no estoy a favor de que se suba el IVA, pero que lamentablemente esos 3 puntos que se negoció en el IVA fueron cruciales para un crédito que el FMI le dio al país de Y ya 4 mil hablaremos millones de de eso, porque dólares todo cambia ahora, ¿no? Con estas de los elecciones. cuales vienen, recién recibimos 1.500 millones de dólares y nos falta todavía por recibir 2.500 millones de dólares. Y eso trepó groseramente el riesgo país a Claro. 1.485 puntos groseramente. Hoy en día el riesgo país vuelve a bajar, pero no estamos abajo de los 1.475 puntos. Entonces, tú te das cuenta cómo nuestros representantes o los que aspiran a manejar un país en época de campaña electoral le pueden hacer un daño tremendo a las posibilidades de prosperidad al Ecuador. Y lamentablemente este indicador, el riesgo país, ha estado al vaivén de la política ecuatoriana que es tan inestable, ¿no? Ahora, hablemos, José, justamente del tema del FMI, del Fondo Monetario Internacional, porque se esperaba que nos desembolse dinero, pero como viene elecciones, todo cambia. Y de hecho se ha dicho que el FMI realizará la segunda revisión de metas del programa de crédito con Ecuador después de abril, después de las elecciones, porque es muy probable que si es que bueno, en el caso de que Noboa gane la reelección, lo más probable es que el programa se Continúo. mantenga y los desembolsos se mantengan como se pactó en el 2024, pero si gana Luisa González, hay más incertidumbre sobre el plan económico y el financiamiento, pues lo más seguro es que se tenga que redefinir las metas del acuerdo o también se abre la posibilidad de que el acuerdo no continúe, O ¿no? sea, imagínate donde el acuerdo no continúe, entraríamos en lo que se llama un default, o sea, Así es. quedaríamos totalmente escrachados ante el mundo entero y va a ser muy difícil conseguir liquidez para cumplir con los compromisos. Ahora, quiero hacer un paréntesis antes de seguir en esta línea. También el gobierno de Noboa ha ingerido en el riesgo país, porque esa Con lo del campo negociación Sacha, ¿no? del También. campo Sasha fue terrible por la forma como se quiso hacer, porque Así yo es. estoy abierto a que venga la inversión privada, pero quizás no era la forma como se lo hizo en el tiempo que se lo hizo, dejó un aire un poco, una neblina bastante Así espesa es. esta negociación y todo esto influye. Ahora, volviendo nuevamente a lo que tú me decías, imagínate lo terrible que sería romper un acuerdo de inyección de liquidez o de dinero que tanto necesita el Ecuador. No nos olvidemos que el Ecuador empieza todos los años con un déficit de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Entonces, quizás esto lo que haga, hilando un poco más fino, Verónica, sea allanar el camino para esa bandera que hace tanto tiempo quieren agarrar los señores de la Revolución Ciudadana, la famosa moneda virtual. Porque ahí hay una trampita. Ellos salen y dicen, sí, nosotros estamos a favor del dólar. Claro, y quisieron poner una resolución en la Asamblea para que justamente se dé una reforma constitucional para poner el dólar como moneda oficial, ¿no? Exactamente, pero es que el dólar ya es una moneda oficial. El problema está en que esa resolución debió haberse puesto también de que está prohibido emitir moneda virtual si no hay el respaldo, porque ahí es donde ellos quieren llegar. Imagínate tú, en el Claro. supuesto no concebido que llegue la señora Luisa González al poder. No van a tener plata. La única manera como ellos van a poder pagar los sueldos a los funcionarios públicos, ¿cómo va a ser? Con moneda virtual. Y esa moneda virtual, ¿en qué la vas a sustentar? En nada. Claro. Entonces, automáticamente estás tirando abajo la dolarización porque no la vas a poder mantener. No es un tema de que tengamos las moneditas con la cara de fulanito, sutanita, que sean equivalente a un dólar. Como decía ayer una asambleísta de la Revolución Ciudadana, que, o sea, definitivamente es una ignorante en el tema y lo único que hace es quedar como un ignorante y vender humo a un segmento que no come ese humo, porque el segmento que veía ayer ese debate la tiene clarísima. Entonces, no puede decir que ya el Ecuador lo único que va a hacer es una monedita con fotitos o impregnando figuras de gente representativa del país. No lo puede hacer, hay que ser responsables. La Así es. moneda es lo único que hace que este país, a pesar de la pésima generación de políticos que tenemos, no haya quebrado aún. Son las 8:36, conversamos con José Alvear Campodónico y recordemos qué pasó entre 2007 y 2017, porque es bueno refrescar la memoria, a veces nos olvidamos, ¿no?
Y el gasto público, si bien el petróleo, el precio del petróleo estaba muy alto en esa época, igual el gasto público se disparó un 239%, se financiaron con préstamos onerosos, bonos basura y también un uso indiscriminado de las reservas. Hasta ahora, muchos analistas creen que estamos pagando los efectos de ese modelo que aún limita el crecimiento y las oportunidades económicas de nuestro país. ¿Qué pasaba en esa época, José Alvear? Bueno, ¿por qué temer esta situación que si es que viene Luisa González, sabemos a lo que van, sabemos del modelo económico que manejan? Una sencilla razón, para mí es muy simple. Esa administración que tuvo la suerte y la dicha de tener un precio del barril de petróleo históricamente, ya que pudo haber sacado a este país de la quiebra y pudo haber dejado reservas, ya nos dejó endeudados con 40.000 millones de dólares, lo cual resulta irrisorio porque tú tenías un petróleo con precios que manejando responsablemente ese flujo, el país no Así debió es. haber quedado con esa deuda. ¿Pero qué pasó? Sí, se hizo mucha obra, que es de lo que ellos se jactan, pero 4 veces más cara. Entonces, lo que hoy tenemos, que es una iliquidez, que es una quiebra del país, no tenemos que engañarnos. También mucha de esa Ujú. responsabilidad la tiene esa administración de 10 años, porque si lo que costaba uno, ellos lo pasaban por 4, simple y sencillamente se robaron el país. Entonces esas carreteras que hoy vemos bien hechas están demasiado caras para lo que realmente deberían costar. ¿Y quiénes pagan esas facturas? Los ciudadanos. Nosotros, tú, Claro. el que nos está escuchando, yo, la estamos pagando porque no hay liquidez, porque se robaron todo. Y si volvemos a un gobierno, y si el próximo gobierno, para hablar con propiedad, indistintamente cuál sea, no sabe o no tiene una hoja de ruta clara, o sea, vamos a volver nuevamente, Verónica, a esa época de la migra, de las familias desmembradas, porque no hay trabajo. No hay trabajo, entonces las familias están otra vez desmembrándose, apostando a irse a otros países. No hay trabajo. Mucha responsabilidad la tienen esos 10 años, parte de esa responsabilidad la tiene esta administración, pero en todo sentido necesitamos que en el próximo debate los dos candidatos nos demuestren con sustento cuál es su Así es. plan. ¿Qué deberían responder los candidatos en este debate del domingo? Y a su criterio, José, ¿va a ser definitivo, va a ser decisorio este debate para que quienes están indecisos tomen una decisión? Es una reflexión interesante. Yo creo que este debate, si los moderadores llevan al punto a los candidatos para que respondan y no evadan preguntas, debería dejarnos claros a los ciudadanos cómo ellos quieren manejar el país y en función de eso, qué queremos nosotros los ciudadanos. Después no nos quejemos, porque al final del día ellos proponen, pero nosotros los ciudadanos con nuestro voto somos los que disponemos qué destino queremos. Entonces, ¿qué temas deberían abordar los candidatos? El tema de la generación de Ujú. trabajo, el tema de la inseguridad, el tema de la crisis energética, pero por Dios, con sustento, ¿cómo van a hacer ellos para generar Así es. trabajo, para controlar la inseguridad y para sacarnos de esta crisis energética que lo único que ha hecho es generar más inseguridad y resentir mucho más el comercio en nuestro país? Bueno, es complejo lo que nos afrontamos, así que tenemos que exigirle a los candidatos de esas respuestas. Gracias a José Alvear por Gracias a estar ti, con Vero. nosotros. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Que seamos responsables, que veamos ese debate y que tengamos claro que el día de las elecciones Ujú. no deciden los dos candidatos que están proponiendo, decidimos nosotros. Entonces, seamos conscientes de aquello y votemos a conciencia.